Él decía, bueno, ustedes dicen que aman a Dios y dicen que vuestro padre es Abraham, y me quieren ustedes matar. Y siempre trataron de matarlo, pero él sabe lo que decía. Nadie me quita la vida. Más bien lo que yo hago es que la pongo por mí mismo para después volverla a tomar. El espíritu que estaba en él podía hablar de esas cosas. ¿Por qué podía hablar de esas cosas? Porque el espíritu que estaba en él estaba cumpliendo la palabra plena para ese tiempo que estaba señalado. Y luego que él vio que su tiempo estaba cerca, él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Bueno, imagínense las personas de aquel tiempo que lo oyeron, no se dieron cuenta que estaban allí en el templo físico, en el templo literal de piedra, y ellos pensaban, bueno, en 40 años fue este templo. En 40 años fue este lugar aquí. Y ahora este muchacho dice que lo destruyan y en 3 días él lo va a hacer de nuevo. Para demostrar su poder. Pero ellos no entendían que él estaba hablando del templo. Porque ya aquel templo literal de piedra era el lugar donde Dios moraba, pero cuando apareció el templo, el velo de carne que es el templo, pues ya aquel otro templo ya lo tenía a Dios, y ya Dios se había movido a otro templo que era más grande, aunque se veía más pequeño. El templo grande que había dentro del templo más pequeño. El templo grande era Jesús. El templo pequeño era el templo de piedra. Pero ¿qué pasa? El templo grande que había dentro del pequeño. Y entraba por allí, hablaba, predicaba. Y usted sabe, era Dios manifestándose en aquel templo de carne. Aquel templo de carne era, ¿qué? La carpa de Dios, donde Dios se movió. Eso lo dice el hermano Branham. Dice que Dios extendió su carpa, su tabernáculo, cuando se hizo carne. Bueno, y cualquiera pues podría mirarlo y decir, ¿cómo que lo extendió? Y ahora, si ese es el tabernáculo, el templo, ahora es más pequeño. Ahora cabe en cualquier lugar. El otro templo se veía más grande. Y el tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto, aquella carpa grandísima, aquello es más grande que ese templo. Y Dios dice que extendió su tabernáculo, su carpa, cuando se hizo carne. Pero delante de Dios así son las cosas. Era algo más grande que un templo literal. Y todos nosotros somos, ¿qué? Templos del Dios viviente, tabernáculos del Dios viviente. Por lo tanto, entonces, hay carpas literal y hay carpas espirituales. Igual como la Nueva Jerusalén, ha de haber una Nueva Jerusalén literal que será la ciudad que estará establecida en esta tierra y será un monte literal donde vivirán allí los hijos de Dios. Pero la ciudad la hacen los hijos de Dios. O sea que la Nueva Jerusalén son los hijos de Dios. Esa es la Jerusalén espiritual. Esa es la que desciende del cielo de Dios. La literal, la ciudad literal, esta sale de la tierra, sube de la tierra. O sea, una baja y otra sube. Cuando se encuentran las dos, entonces el cielo y la tierra se han unido. Entonces, usted puede ver que la unción será sobre la Nueva Jerusalén, los escogidos, será ahí sobre esa Nueva Jerusalén, sobre la parte de arriba, sobre el lugar santo, que son, ¿qué? No dice la Escritura que todo primogénito, varón nacido,
será ¿qué? Santo al Señor. Será apartado para el Señor. Será consagrado a Dios. Ahora encontramos que el santo de los santos, el más santo de todos, entonces encontramos, fíjense, es el Señor Jesucristo. Y es la edad en donde Él cumple su venida. Y su venida la cumple ¿en dónde? En la cima del monte, ¿verdad? De la piedra angular. Por lo tanto, de todas las edades de la iglesia, el santo de los santos, en cuanto a las edades de la iglesia, es la edad de la piedra angular. Es la edad de la morada de Dios. Es la edad del Hijo del Hombre. Es la edad en donde el Hijo del Hombre se manifiesta a su pueblo, se da a conocer. No importa en el velo que él lo haga, porque el velo tendrá que ser alguno de los hermanos de los hermanos que estarán aquí en la tierra en esa edad eterna. Bueno, tanto el mensajero como el grupo que estará con ese mensajero, ambos, el grupo, que es su edad, y el mensajero serán, ¿qué? Primogénitos. Porque serán los primeros de una nueva creación, espiritual. Entiendan bien, porque no será una edad como fue en las edades de la iglesia, como fue en las 7 edades de la iglesia, sino que será una edad que surgirá por la palabra en toda su plenitud divina. Por lo tanto, será una edad que nacerá, pero no nacerá como nacieron las otras edades. ¿Sí? Al no nacer de la misma manera y con la misma forma permisiva en que nacieron las edades pasadas, pues entonces vendrá a ser que una edad palabra, porque nació por la palabra hablada, y nació una edad palabra. Entonces los hijos de esa edad serán ¿qué? Hijos palabra. Entonces, esa edad nadie la podrá ¿qué? Matar. No será una edad como las edades pasadas. Una edad eterna, porque será ¿qué? La edad de la palabra en toda su plenitud. ¿Cuál edad de la palabra en toda su plenitud? Mire, cualquier persona, cualquier ministro, cualquier predicador o cualquier grupo que esté esperando que esta edad eterna termine para ellos introducir otra, se quedarán esperando. Porque se podía pensar, después en el tiempo de Lutero, se podía pensar, bueno, de parte Lutero y parte los que creen en su mensaje. Pues sabemos por aquí unos cuantos que no estamos muy de acuerdo con Lutero y podemos comenzar otra cosa. Así es que partió Lutero, partió su grupo y comenzaron una denominación, murieron. ¿Y qué pasó? Bueno, pues delante de Dios la cosa, Dios no siguió caminando y bendiciéndola, y entonces Dios comenzó otra edad, la edad pues le llama, con un nuevo mensajero y un nuevo mensaje y con gente nueva. ¿Y de dónde salieron? Pues salieron de la edad luterana y pasaron a la edad wesleyana. Y luego de la edad wesleyana, cuando terminó la edad wesleyana y el mensajero, entonces se pasó ¿a qué? A la edad pentecostal. Y luego, cuando estamos en este tiempo, entonces Dios ha recogido de entre todos los grupos y mayormente de la edad pentecostal, pero que todos los demás grupos pertenecen a la edad pentecostal. Y de entre todos hace un escogido y entonces saca un grupo. ¿Para qué? Para una edad eterna y por la palabra hablada por el mensaje eterno, por el mensaje del Evangelio del Reino, que es un mensaje eterno, en donde habrá un Rey eterno, que será un mensajero eterno. Y al hacer eso, entonces viene a ser una edad, que es la edad que tiene la primogenitura. Es una edad que está
catalogada como una edad tipo masculino, la edad del Hijo del Hombre. Bueno, esa siendo la edad perfecta, la edad eterna, miren ustedes dónde es que son presentados delante del Señor los hijos de Dios para entrar en ese pacto eterno y para ser circuncidados, hablando en términos espirituales, y luego también en lo literal encontraremos que este cuerpo será cortado, ¿ves? Será quitado esta parte física y tendremos un cuerpo glorificado, ¿ves? O sea que esta circuncisión abarca términos espirituales y términos literales, pero abarcando el cuerpo completo en una transformación que hemos de obtener. Por lo tanto, entonces, encontramos que con el grupo perfecto, de una edad perfecta, con un mensaje perfecto, siendo el primogénito, el grupo de la primogenitura, con ese grupo, ese mensaje y ese mensajero, Dios redime a los demás grupos de las edades. Entonces, siendo esta edad tan grande y tan gloriosa, todos los santos que partieron en las edades pasadas han estado esperando por la llegada de la edad perfecta, la edad eterna. Y la edad perfecta y la edad eterna es la edad octava y es en el día 8, porque 8 habla de eternidad, y siendo de esta manera es el tiempo en que se entra en el pacto eterno de Dios, en la venida del Señor con el arco iris, con el arco celeste sobre su cabeza. Al tener un arco celeste sobre su cabeza, es un pacto eterno con el cual viene, ¿para quién? Para los hijos de Dios, para presentárselo a los hijos de Dios y que ellos entren a ese pacto eterno y así recibir el beneficio que hay en ese pacto eterno. Así es que usted puede ver que el pacto eterno es obtenido por los hijos de Dios y se entra a él cuando se oyen los truenos y se recibe el mensaje de los truenos. Entonces eso queda, ¿dónde? La ley es colocada en la mente y escrita en el corazón. Por lo tanto, estará aquí y aquí. ¿Y qué es eso? Así es que ya entonces el terreno que Dios toma en la vida de cada escogido no es solamente acá adentro, sino también acá. Así es que usted puede ver que entonces lo que será visto por cada escogido de Dios. Dice la palabra, ¿está en usted? Pues Dios está en usted. Así es que podemos todas estas cosas de una manera tan simple, tan sencilla, pero que son la promesa para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Fíjense, en ninguna de las edades de la iglesia, el pueblo de Dios estaba llamado para esa edad ser presentada delante de Dios, para ser presentada delante del Señor. ¿Por causa que? Para ser presentada delante del Señor, cada una de las edades de la iglesia hubiera tenido que el Señor venir en su edad. Si hubiera venido en la primera edad, entonces el grupo de aquella edad hubiera sido presentado al Señor en aquella edad y hubiera sido adoptado ese grupo en aquella edad. Hubiera entrado al pacto eterno en aquella edad y no hubieran visto muerte en aquella edad, y entonces con aquel grupo hubiera sido introducido el milenio. Al ser introducido el milenio, entonces luego de ser introducido
al poco tiempo la gran tribulación hubiera acontecido y luego el milenio hubiera comenzado. Bueno, y la segunda venida del Señor hubiera sido cumplida en el mensajero de esa edad. Por lo tanto, usted puede ver entonces todas estas cosas de parte de Dios, de la manera en que Dios va desarrollando cada cosa. Usted puede ver que estamos en el tiempo de la promesa de Dios para ¿qué? Para la resurrección de las edades, de los santos de las edades de la iglesia y para la transformación de nuestro cuerpo. Vea usted que ese día 8 es muy importante. El día 8 Jesús fue presentado y circuncidado. Y luego el día 8 también resucitó. Al octavo día, que fue el día domingo, que fue el primer día de la semana, entonces resucitó. Por lo tanto, usted puede ver que el octavo día, ¿día de qué? De ser presentado delante de Dios para entrar al pacto de Dios, y es también día de resurrección para los santos que duermen. Y es día también de transformación para los escogidos de el Señor que viven en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, usted puede ver estas cosas de una manera tan sencilla. Fíjense, hubieron 7 edades, pero ninguna de las 7 edades fue adoptada. Si hubiera sido adoptada alguna de las 7 edades, pues el grupo hubiera entrado a la eternidad, y entonces hubiera sido ese el grupo con el cual Dios regiría por toda la eternidad a las demás edades y al mundo entero, porque sería entonces el grupo del trono de Dios, porque entonces Dios tenía entonces que estar en esa edad, a través del mensajero de esa edad, en toda su plenitud, cumpliendo su segunda venida. Bueno, pero en esta edad octava, edad de la piedra angular, aquí también se recorren 7 etapas, 7 edades o 7 días en un solo día. Porque en el día octavo, día domingo, eso habla de eternidad, y ahí en la eternidad están representados todos los demás días. Y ahí en la edad octava, en la edad de la piedra angular, en el día octavo, están representados todos los que murieron en las edades pasadas. ¿Quiénes representan a los santos del Señor de los tiempos pasados? El grupo escogido de este tiempo. Ellos representan a los verdaderos creyentes. Ahora fíjense, ¿quiénes representan a los vivos? ¿Quién representa a los vivos y a los que durmieron? Es una buena pregunta. Como grupo, el grupo de este tiempo. Ahora, déjeme ver cómo lo puedo explicar de una manera más sencilla. Vamos a irnos al pasado para ver en el pasado estas cosas. Cuando vino Jesús, en Jesús estaban representados todos los profetas. En Jesús estaban representados también todos los santos que murieron en el pasado. Estaban representados en Él todos los patriarcas también. Por eso, cuando Él murió, fue y los buscó y los trajo para acá, y entonces vinieron en la resurrección, y después siguió caminando con ellos y los llevó a el paraíso. Porque en Él, en la palabra, para ese tiempo, la palabra en toda su plenitud, lo que había en cada uno de los profetas estaba en Jesús, más lo que no había en los demás. Lo que faltaba, porque si en alguno de los profetas anteriores a Jesús hubiera estado todo lo que estaba en Jesús, pues entonces, si hubiera sido en Elías o en Moisés o en alguno de ellos, pues en ellos se hubiera cumplido la primera venida del Señor. Pero en cada uno de los profetas y patriarcas del pasado, en los profetas, pues encontramos que hubo una porción, la que correspondió para ellos, fue creciendo, hasta que vino uno, en donde estaba todo, lo de los del pasado más lo de Él.
O sea, en él, en Jesús estaba que lo que faltaba para hacer a un mensajero perfecto que pudiera ser la persona que cumpliera la primera venida del Señor, para el plan que tenía que ser llevado a cabo en aquel tiempo, porque había promesa de parte de Dios que tenía que cumplirse para aquel tiempo, para la redención de los hijos de Dios, para pagar el precio del pecado. Entonces apareció el que tenía que aparecer, el primogénito de todo. Por tal razón entonces él era aquella palabra, él era aquel hombre del cual la Escritura hablaba, y él lo sabía. Y no solamente lo sabía, sino que él lo proclamaba. ¿Lo proclamaba cómo? Tomando las promesas que estaban hechas con relación a él, y diciendo: hoy se cumplió esta Escritura ante vuestros ojos. Él no estaba engrandeciéndose de sí mismo, sino que Dios era el que lo estaba engrandeciendo. Dios testificando por su palabra, que fue hablada a través de los santos profetas, testificando a través de su palabra escrita, que ese era el hombre que la Escritura decía. Y ese hombre conocía la Escritura, la leía, y él sabía que él era esa persona. Por esa razón él podía hablar de la manera que hablaba, él podía predicar de la manera que predicaba, podía anunciar las cosas que anunciaba, y podía decir las cosas que serían hechas conforme al plan de Dios para aquel tiempo. Por lo tanto, entonces, la manera en que él se comportaba con relación a su enseñanza, pues era la manera correcta que tenía que él tomar, y que tenía que él expresarse de esa manera, porque no había otra forma para él hacerlo. No importa que los líderes de aquel tiempo dijesen que él se estaba haciendo grande, ellos decían: tú siendo hombre te haces Dios. Pero ellos no sabían que era Dios hecho carne. Ellos no sabían que no era que él siendo hombre se hacía Dios, sino que era que Dios siendo Dios, siendo espíritu, se hizo hombre. Y lo grande era lo que la gente no podía ver, al Dios eterno que estaba allí, velado en carne. Y era para la redención ¿de qué? De la raza caída. Y en este tiempo en el cual nosotros vivimos, el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo es para la redención de la iglesia caída, que cayó allá en el comienzo, pero que será restaurada, redimida, será levantada nuevamente en la resurrección, para entonces, al ser levantada, juntamente con quien le levanta y con el grupo que está en esa edad, se juntarán, y entonces estarán aquí sobre la tierra en cuerpos glorificados, y también nosotros estaremos en cuerpos glorificados juntamente con ellos en un reino eterno. Será el reino por la palabra, y entonces ellos estarán disfrutando de la redención de cada una de las edades, porque serán levantadas, pero serán levantadas ¿dónde? En una edad perfecta. No podían ser levantados esos grupos en ninguna de las otras edades, porque es que no eran edades perfectas, y al no ser edades perfectas, pues entonces no podía ocurrir la resurrección, porque la resurrección está anunciada para una edad perfecta, en donde el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, seremos transformados. Fíjese, ¿y dónde estarán representados los santos que durmieron y los que están vivos? Bueno, déjeme ver si yo puedo, pues.
usted sabe, decir nada si no puedo probarlo en la palabra para mostrar que lo que estoy diciendo pues está correcto. Así es que vea usted, mire, página 33 del mensaje titulado Revelación, capítulo 4, parte 1, página 33 nos dice: Juan, llamado y ordenado por el Señor Jesús, prometido por Dios allá atrás que él vería la venida del Hijo del Hombre, Pedro, Jacobo y Juan, y ellos de pie presentes cuando Jesús les habló y dijo: hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo. Él no dijo todos los que están parados aquí, pero algunos. Y ellos fueron varios días después de eso y vieron el orden de la resurrección ensayada y la venida del Señor. Vieron que el orden de la resurrección ensayada y la venida del Señor. Elías representó, Moisés representó los santos muertos siendo resucitados. Elías representó los trasladados por un pilar de fuego, por un pilar de luz. Moisés fue primero y luego Elías. Elías estaba para ser el mensajero del último día, que con él y su grupo vendrían a la resurrección, o vendrían al rapto. Moisés trajo la resurrección y Elías trajo el grupo raptado. ¿Quién es el que trae la resurrección? Moisés. Y Elías, el grupo raptado. Y allí ambos estaban representados allí mismo. Y después de un rato ellos los notaron entonces y los vieron, y Pedro dijo: hagamos 3 tabernáculos, dejemos algunos ir abajo a la ley, y dejemos algunos ir abajo a Elías, y dejemos ir algunos de ellos de esta forma. Aún estando ellos hablando, una voz habló y dijo: este es mi hijo amado, oídle. Y cuando ellos miraron, vieron solo a Jesús, y todo fue derramado en uno, y él era la luz, la verdad, el camino, la puerta, el arco iris. Bueno, ¿en dónde están representados los santos que durmieron y los santos que viven? En Moisés y Elías. Ahí están representados los santos vivos y los santos que duermen. Y fíjense, en Jesús estaban representados también allá. Los santos que durmieron estaban representados en Jesús, y los santos que vivían estaban representados en Jesús también. Porque Él los representaba a todos. Y así nos he dicho aquí en este mensaje. Ahí usted puede ver quién trae la resurrección. Ahí el cuarto día es el que habla estas cosas. Así es que, cosas que han de acontecer, pues entonces encontramos que el cuarto Elías profetizó de ellas, enseñó con relación a estas cosas que tienen que suceder en este tiempo, y usted puede ver que los santos tienen que resucitar en el 8º día, porque Jesús resucitó en el 8º día, y los santos que resucitaron con él, resucitaron en el 8º día. Y el 8º día es la edad de la piedra angular. El 8º día espiritual, no el 7º día de la Odisea, sino el 8º día de la edad de la piedra angular, porque es el día del Hijo del Hombre. Y ustedes pudieron ver la luz de la tarde desde el 8º día, pero la luz de la tarde siempre alumbra por un corto tiempo, y los días comienzan siempre por la tarde. Por lo tanto, a las 6 de la tarde, de ahí en adelante, cuando ya el sol está cayendo, usted puede ver la luz de la tarde del próximo día. Por eso entonces encontramos que conforme a la ley, los días comienzan por la tarde. Y en los días estos del Génesis,
Dice, y fue el primer día, y fue la tarde, y la mañana, el primer día. Y luego dice, para el otro día dice, y fue la tarde, y la mañana, el segundo día. Y así sigue hablando, y nos muestra que la tarde es primero y después la mañana. Encontramos que la luz de un día alumbra dos veces, en la tarde y en la mañana. Entre medio de la tarde y la mañana lo que hay es oscuridad, lo que hay es tiniebla. Encontramos que la luz de la tarde del octavo día fue ¿qué? Fue el cuarto Elías. Por eso al tiempo de la tarde habría luz. Bueno, y después del tiempo de la tarde, ¿cuándo es que vuelven a recorrer ese sendero nuevamente esa luz, ese sol? Porque cuando una persona ve la luz de la tarde y ve que se está escondiendo, el sol lo que está diciendo es: ustedes me están viendo que me estoy ocultando por acá por el oeste, pero yo recorreré nuevamente este sendero. Por lo tanto, ustedes me verán saliendo por el este. La luz de la tarde se esconde por el oeste, pero en la mañana aparece por el este. Así es que usted puede ver cómo es que está prometido, como relámpago, que sale del este y se muestra por el oeste. ¿Ve? La luz del este es la misma del oeste. Por lo tanto, entonces usted puede ver cómo es que la luz de un nuevo día alumbra, cómo es que la luz de un nuevo día se ve por vez primera, después se oculta y vuelve a salir en la mañana. Y encontramos que en la mañana es el tiempo en que la luz de ese nuevo día brilla, da el calor necesario y la luz necesaria para caminarse en ese nuevo día. En la tarde solamente es un testimonio y es un mensaje que ha traído anunciando que esa misma luz va a salir por el este. Hay muchos que ven la luz de la tarde, lloran, se emocionan, pero no se dan cuenta que esa misma luz tiene que salir por el este, que esa misma luz, ese mismo mensajero, ese mismo sol, que se esconde por el oeste, que se ve por el oeste escondiéndose, y ese sol, fíjese, dice, y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Ahora usted puede ver que nos está hablando, y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Ahora usted puede ver que nos está hablando de qué, de la segunda venida del Señor. Él viene como el sol de justicia, que saldrá con salud para el pueblo de Dios. Y sale, aparece en un nuevo día, en la tarde, ese sol de justicia, y al salir en la tarde, entonces lo vemos y es Elías. Y cuando este ministerio de Elías que cumple la luz de la tarde, la luz del sol de la tarde, de ese nuevo día, cuando cumple con ese trabajo, con ese ministerio, entonces ese mismo sol, ese mismo ministerio de Elías dice: yo regresaré. Oh, dice que ha de regresar nuevamente. ¿Quién? Ese sol, ese ministerio de Elías. Porque ese sol de la tarde es el ministerio de Elías. Dice que regresará. Bueno, ustedes saben que a través de los profetas quien habla y quien profetiza es Dios. Cuando vemos a todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hablando, siendo inspirados por Dios, es el Espíritu de Cristo en ellos anunciando las cosas que han de venir. Y encontramos que el cuarto Elías, cuando hablaba siendo inspirado por Dios,
por el Espíritu de Cristo que estaba en él, por ese gran ministerio que había en él. Encontramos que vinieron muchas cosas gloriosas para el pueblo de Dios, y hablando en este espíritu ministerial, cuando él hablaba y decía, yo regresaré otra vez, yo recorreré este sendero nuevamente, y todas estas cosas, quien estaba hablando era el Espíritu de Cristo en él. Era el espíritu ministerial de Elías hablando en él, y conforme a lo que hablaba, eso era de acuerdo a la palabra, porque el espíritu ministerial de Elías, tanto en el cuarto Elías, promete que regresará nuevamente, y será por quinta vez, porque por falta vez estaba en el cuarto Elías, en nuestro amado hermano Branham. Cuando regresa nuevamente será su última ocasión en que regresa para ministrar y con eso terminar todo el trabajo que falta de ser hecho. Y no viene solo, viene con el espíritu ministerial de Moisés también, porque en el ministerio de Elías y en el ministerio de Moisés están representados ahí todos los santos, los vivos y los dormidos, los que han dormido en las edades pasadas. Y entonces viene con un doble ministerio. Al venir con un doble ministerio, entonces las cosas que no pudieron ser hechas en el cuarto ministerio de Elías serán hechas en el quinto ministerio de Elías, porque viene con un ministerio doble. Por esa razón, entonces, usted podrá ver que entonces cosas que no fueron hechas o reveladas a través del cuarto Elías serán dadas a conocer a través del regreso de Elías por quinta vez, porque vendrá acompañado. Al venir acompañado, pues, ya ustedes podrán notar que la cosa será algo más grande y más gloriosa. Ahora miren ustedes, el ministerio de la luz de la tarde alumbró por cierto tiempo, porque la luz de la tarde solamente lo que alumbra son algunas horas. Y se entrelaza la luz de la tarde de ese nuevo día, se entrelaza ¿con qué? Con la luz del día que estaba pasando. Y mucha gente no se da cuenta de que ese mismo sol, de cierto tiempo para adelante, comienza alumbrando en un nuevo día, aunque la gente no se dé cuenta. Pero después, cuando regresa en la mañana, entonces que alumbra, ¿qué? Alumbra 7 veces más de lo que alumbró por la tarde. Alumbra como el sol alumbrando, calentando 7 veces más de lo que calentó por la tarde. Y el sol brillando y alumbrando, ¿qué? El sol de la tarde alumbra por unas cuantas horas. El sol que sale por la mañana alumbra por muchísimas horas. Recorre toda la tierra. Por lo tanto, entonces, encontramos que el sol por la mañana es más fuerte. Cuando el sol sale por la mañana, va aumentando hasta que se pone bien fuerte. El sol de la tarde no es así. El sol de la tarde lo que hace es que está dando final a una edad o dispensación que ya pasó y va disminuyendo su fuerza a medida que va cayendo el sol. Pero cuando sale por la mañana sale en toda su fuerza. Dice la Escritura, sale como un esposo, como un novio. ¿Para qué? Para recorrer toda la tierra. Así es que está prometido que el Señor ha de venir. Está prometido que cuando Él viene en la mañana, viene como el novio, como el esposo, para recorrer toda la tierra. Por lo tanto, entonces, ustedes pueden ver todas estas cosas tan maravillosas que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Usted puede ver que entre el sol de la tarde y el sol de la mañana fue el tiempo en donde los falsos ungidos se manifestaron, porque es el tiempo en que la noche vino, pero al venir la noche, luego de eso, aparece el sol por la mañana y sale por el este. Sale con el mensaje del este, con el mensaje del Evangelio del Reino.
Y al salir de esa manera, entonces, fíjese, mientras estaba la luz de la tarde, Elías, el cuarto Elías, entonces la mirada tenía que ser colocada para el oeste, porque por ahí era que estaba alumbrando. Pero luego cuando sale en la mañana, entonces hay que dar media vuelta, ¿sí? Hay que dar media vuelta para entonces mirar el sol regresando por el este. Cualquier persona que esté esperando que lo que Dios dijo a través del cuarto Elías, yo recorreré esta senda una vez más, nuevamente, y esté con sus ojos puestos en el oeste, el sol saldrá y no sabrá que ha salido, porque el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Así es que entonces, luego de ver el sol por el oeste y tener nuestra vista fija para ver la luz de ese sol por el oeste a través del cuarto ministerio de Elías, luego de eso, entonces hay que dar una media vuelta para ver el regreso del mismo sol por el oeste en el quinto ministerio de Elías, acompañado con el segundo ministerio de Moisés, cumpliendo así la segunda venida del Señor, porque será la última vez que ministra el espíritu ministerial de Elías y la última vez que ministra el espíritu ministerial de Moisés y también de Jesús. Por lo tanto, ese es el orden de la segunda. Ese es el orden de la segunda venida del Señor. Diciendo ese es el orden de la segunda venida del Señor. En el último mensajero, en el último profeta que Dios tenga sobre esta tierra, en el último profeta mayor que Dios tenga, el último que Dios tenga será que, si es el último hijo que tuvo Jacob, le puso Benjamín, porque era el último. Ahora vean que Jacob tuvo dos hijos nada más a través de la esposa que la amaba. El resto de los hijos fueron a través de de su otra esposa y de las siervas de su esposa. Bueno, encontramos que hijos de pura sangre, hijos que vinieran por la misma madre y el mismo padre, y que tuvieran promesa de parte de Dios, que la bendición de Dios, la bendición pasara a ellos. Encontramos que fue José y Benjamín, y por eso José es tipo de Cristo, y lo encontramos que fue vendido, y después lo encontramos entre los gentiles, y después encontramos que los judíos, para poderlo encontrar y reconocerlo, tuvieron que encontrarlo entre los gentiles y recibieron la bendición de José, pero estando él entre los gentiles ya casado y con dos hijos. Ahora vean que lo que ocasionó que José pues se emocionara espiritualmente y fuera conmovido para darse a conocer a sus hermanos fue cuando apareció el último de los hijos de Jacob, el último de sus hermanos. Los demás hermanos eran hermanos por parte de padre, pero cuando apareció su hermano por parte de padre y madre, ese era más hermano que todos los hermanos. Sí, ese era más hermano que todos los hermanos, porque era hermano de padre y madre. Entonces ese fue el hermano que conmovió a José, y cuando apareció entonces se dio a conocer a su pueblo. Encontramos que a través de las diferentes edades de la iglesia, de las 7 edades de la iglesia, encontramos que, usted sabe, Dios no se ha dado a conocer a Israel a través de las 7 edades de la iglesia. Y a través de los 7 mensajeros de las 7 edades, Dios no se dio a conocer a Israel. Pero cuando llegue el último, el Benjamín de los profetas,
porque el Benjamín quiere decir el último. Después del último no hay más ninguno. Después de Benjamín no hubieron más patriarcas, solamente estaban los 12 y el último era Benjamín. Por lo tanto, el último fue el que conmovió a José para darse a conocer a sus hermanos y para mandar a buscarla a su padre y para entonces derramar una grande bendición que estaba entre los gentiles, pasarla también a los judíos. Es el último profeta que Dios tenga sobre esta tierra, el Benjamín de todos los profetas. Vean ustedes que será el Benjamín, será el más pequeño. Pero como Dios siempre obra con cosas pequeñas, y cuando Dios hace cosas grandes, las hace con cosas pequeñas, pues entonces será con el último, con ese último, será que Dios se moverá a la escena, y Dios será movido para actuar cuando el último mensajero, profeta aparezca, y cuando ese grupito de 144,000 pueda ser visto y pueda estar en la escena buscando la bendición de parte de Dios. Recuerden que Benjamín tuvo que caminar de su tierra hacia los gentiles para buscar la bendición que iba a recibir, porque estaba entre los gentiles la bendición. Así es que usted vea estas cosas y usted vea que Dios se moverá a la escena para bendecir a los 144,000 que también son el Benjamín de Dios. Porque el Benjamín de Dios está representado ¿en qué? En el Benjamín mensajero. El Benjamín mensajero será la cabeza del Benjamín hebreo, los 144,000. Y será también la cabeza del Benjamín de las edades. O sea que después de las edades, después de todas esas edades grandes que hubieron, después aparece una edad pequeña, una edad, pero que es una edad eterna, que recibe una doble porción, así como Benjamín recibió una doble porción. Por eso entonces encontramos que Dios trae a la edad de la piedra angular a los 144,000 también. Por eso encontramos en el libro de Apocalipsis que dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte, y ese es el monte de Sión, con 144,000 que le seguían a donde quiera que iba. Así es que, por donde quiera que iba, le seguían. Esto en un sentido espiritual es más grande que en el sentido literal. ¿Para dónde es que va a ir el Cordero? Recuerden que el león, pero se presenta como Cordero. ¿Para dónde es que va a ir con los 144,000? ¿Para dónde van a coger los 144,000 con él? ¿Que para dónde? Van a salir de la primera dispensación y van a coger para la tercera dispensación. Así como los escogidos de entre los gentiles, pues salen de la segunda dispensación y cogen para la tercera dispensación, para la cima de la montaña. Así es que Noé se llevó para la cima de la montaña a los que iban a escapar, y se llevó para allá a todos los que iban a escapar, y eran por todos 8, y entraron al arca. Y en este tiempo son llevados para la cima de la montaña todos los que han de escapar. Y ellos serán 8, porque en el 8 están todos los que han de escapar. En el 8, en el día 8, en el número 8, en la edad 8, en la edad de la piedra angular. Ahí está usted, y entonces usted está en el 8, y en el 8 es eternidad. Entonces podemos decir que somos el ¿qué? El 8. En donde ya los días, lunas nuevas, pasaron edades, ya las 7 edades pasaron, venía una edad, después venía otra luna, una luna, después la misma luna pasaba a otra etapa, se iba pasando de edad a edad, de etapa a etapa, etapas de la luna que eran etapas de la iglesia, en donde pasaron ya
lunas nuevas, pasaron sábados, sábado es la edad de la Odisea, ya pasó, estrellas, y todas esas cosas pasaron, ya todas los 7 mensajeros de las 7 edades con sus mensajes ya llevaron a cabo el propósito de Dios, y ahora nos encontramos ¿dónde? En el día perfecto, el día octavo, el domingo espiritual, el año del jubileo, donde no tenemos que guardar ni lunas nuevas, ni sábados, no tenemos que estar en el mensaje de la edad de la Odisea, ni en el mensaje de una nueva luna, sino que estamos en una edad solar, donde el sol de justicia sale en la mañana para alumbrarnos, y así, a medida que nos alumbra, su palabra se hace más real, para nosotros más clara, más gloriosa, y cada vez que va pasando el tiempo, entonces las cosas para nosotros se van haciendo tan sencillas y las vamos viendo. ¿Y por qué las vemos? Si estamos en la mañana, entonces la luz de la mañana tiene que brillar para nosotros, y si brilla, entonces ¿qué sucede? Las cosas que antes no veíamos, que antes no entendíamos, porque ver es entender, las cosas que antes no entendíamos, a través de la luz nos las ilumina, y al iluminarlas, pues entonces las vemos. Fíjese, dice en la página 278 de las edades de la iglesia, el cuarto Elías, dice: si en alguna ocasión alguna gente tenía necesidad de una promesa de una tierra donde no habrá noche, fue la gente de la edad del oscurantismo, y por eso es que el Espíritu está prometiendo la estrella de la mañana. Él les está diciendo que la estrella mayor, Jesús, quien mora en una luz a la cual ningún hombre puede llegarse, en el reino futuro los iluminará por medio de su presencia personal. Él ya no estará utilizando estrellas, mensajeros, para dar luz en la oscuridad. Será Jesús mismo hablando con ellos, cara a cara, mientras Él comparte su reino con ellos. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol empieza a brillar. Cuando viene nuestro sol, Jesús, no habrá más necesidad de mensajeros. Él mismo nos traerá su mensaje de regocijo, de jubileo. ¿Qué mensaje? El mensaje del año del jubileo. No el mensaje de la cuarta edad, ni de la quinta, ni de la sexta, ni de la séptima, sino el mensaje del día octavo, del día de jubileo. Y a medida que Él gobierna su reino y nosotros vivimos en su presencia, la luz de la palabra, es la luz de la palabra, la luz de la palabra llegará a ser más y más brillante en nuestro día perfecto. ¿Y cuál es nuestro día perfecto? El día octavo. ¿Qué más podríamos desear que a Jesús mismo? ¿No es Él el todo, aún el todo perfecto? Ya ustedes pudieron ver estas cosas que fueron leídas. Ya no necesitará que estrellas, mensajeros. Ya no necesitará ninguno de los 7 mensajeros. Los 7 mensajeros, los mensajeros, las estrellas, ¿son para qué? Para dar luz en la oscuridad, en las 7 edades de la iglesia. Pero luego de eso, ¿qué viene? Pues viene la mañana, viene la estrella de la mañana, que es el cumplimiento de la segunda venida del Señor, como la estrella de la mañana. Ya eso es en la madrugada, cuando ya el sol está comenzando a brillar, se ve la estrella de la mañana, es la estrella que se ve, aunque ya la noche haya pasado.
porque esa estrella representa a Cristo en su segunda venida y el sol también representa a Cristo en su segunda venida. Bueno, también tenemos que entender todas las cosas que tienen que ver con nuestro día perfecto, y a medida que el sol brilla, a medida que la luz nos ilumina, la luz de la palabra, la luz del mensaje del Evangelio del Reino, pues entonces, al iluminarnos, las cosas entonces se nos hacen claras a nosotros, y las cosas que no entendíamos, entonces las estaremos entendiendo. Bueno, voy a leerle esto, ya casi para terminar. Nos dice, sí, página 62, dice, sí, allí está entre los candeleros con las estrellas en su mano. Es de noche, porque entonces es cuando usamos lámparas para dar luz. Entonces es cuando las estrellas se ven brillando y reflejando la luz del sol. Y está oscuro. La iglesia está caminando por la fe en la oscuridad. Su Señor partió de esta tierra, pero el Espíritu Santo todavía brilla a través de la iglesia, dando luz a este mundo corrompido de pecado. Y aquellas estrellas también reflejan su luz. La única luz que tienen es su luz. Cuán oscuro está, cuán frío hace espiritualmente. Sin embargo, cuando Él llega a la escena, entonces hay luz y calor. Y la iglesia y a la iglesia es dado poder, y por medio de Él hace las obras que Él hizo. Oh, que nosotros pudiéramos verlo como lo vio Juan. ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser parados ante Él en aquel día? ¿En qué día? En el día octavo. Cuando Juan lo vio, y lo vio en su venida, en su manifestación, en la manera que tenía que ser visto en este octavo día por el pueblo de Dios, como nos citó nuestro hermano Bermúdez. Juan por 2 ocasiones, y Juan representa a la verdadera novia del Señor. Juan por 2 ocasiones dice que se arrodilló delante de Él para adorar delante del ángel. Pero el ángel le dijo, mira que no lo hagas, que yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. ¿Por qué? Porque él era un profeta, él era un instrumento de carne que Dios utilizó. ¿Para qué? Para, a través de ese instrumento de carne, Dios manifestarse, el Señor cumplir su segunda venida, y ese ángel le reveló a Juan todas aquellas cosas, y eso muestra que ese ángel le revelará a la verdadera novia del Señor todas las cosas que Juan pudo ver y pudo oír. Juan no pudo escribir algunas porque no era el tiempo para eso, pero Juan las oyó. Así es que los verdaderos escogidos del Señor en ese día perfecto verán y escucharán las mismas cosas que Juan vio y escuchó, pero nosotros con el privilegio de poder, ¿qué? Escribirlas y proclamarlas también. Porque si nosotros callamos, después de nosotros, pues, no hay otra edad. No hay otra edad que pueda decir lo que ha pasado en este tiempo, en este día octavo. Por lo tanto, el trabajo nos toca a nosotros. Ustedes recuerdan que en las edades de la iglesia el mensaje venía por un mensajero y se esparcía a través de los ministros de ese tiempo, y en esta edad octava el mensaje viene como está prometido y es proclamado también por los demás ministros que captan la revelación
y tienen el privilegio de poder predicar el Evangelio del Reino, que en ningún otro tiempo, en ninguna otra edad, le fue permitido a ningún ministro predicarlo. Porque para poderlo predicar, tenían que oír los truenos. Porque los truenos son el mensaje en donde los 7 truenos están. Los 7 truenos son el mensaje del Evangelio del Reino, que contiene todo lo que se necesita para este tiempo y que ha sido prometido. Bueno, quisiera leer un poquito aquí. Nos he dicho cuando nos he dicho, y él hasta, fíjese, Samuel después de haber muerto por casi 2000 años, fue llamado de nuevo a la cueva aquella noche por una pitonisa en Endor, y habló con Saúl en palabras que él escuchó y entendió. Y él hasta conocía cosas que iban a acontecer en el futuro. Su espíritu no había cambiado, él todavía era profeta. Cuando el espíritu de Elías viene sobre un hombre, lo guiará igual como a Elías. Se irá al desierto, amará el desierto, será uno que odie a las mujeres inmundas, estará en contra de las organizaciones, y será uno que hablará claramente sin vacilar. Así será su espíritu, porque así ha sido cada vez que ha venido. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis capítulo 22. Esto es para concluir esto de las almas debajo del altar en la apertura de este sello, los cuales fueron asesinados entre el tiempo de la muerte de Cristo y el rapto de la novia. Ahora vean que dice, Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22:8. Se halla lo mismo en Apocalipsis 22:8, y dice, en Apocalipsis 22:8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorarla a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está a la mano. Es en ese tiempo en donde las palabras de la profecía de este libro no son selladas. Cuando Juan las oyó allá, en Apocalipsis 10, le fue dicho, no escriba lo que los truenos han hablado. Pero cuando ya acá nos encontramos en Apocalipsis 22, verso 8 al 9, entonces la orden es, para el pueblo de Dios, no la selle. Por lo tanto, entonces, fíjense, esta fue la segunda vez que Juan se postró para adorarle al ángel, y el ángel le dijo, mira que no lo haga. Y el hermano Branham dice, eso es el mismo Moisés. Moisés mismo, y es lo mismo que está en Apocalipsis 22:8. Por lo tanto, usted puede ver que esa es la manera de la segunda venida del Señor. Conforme al orden de su venida, es con Moisés y Elías. Y Juan, que vino a este tiempo y vio todas esas cosas, representa ¿a quién? A los escogidos de este tiempo, que vivirán para ver las mismas cosas que Juan vio. Y la actuación de Juan, al ver la cosa grande que estaba siendo manifestada y las cosas grandes que este ángel estaba trayendo, por 2 ocasiones fue a cometer un error y fue corregido. Y ustedes tienen que entender eso, porque si Juan cometió ese error, pero no le fue permitido caminar en ese error, sino que le fue dicho, no lo hagas, levántate y no hagas eso, adora a Dios. Entonces nos he dicho que ese ángel es un profeta. Nos he señalado que está prohibido hacer eso, porque Dios es espíritu y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad.
Dice también, noten bien, desde el diluvio, Él mandó un águila. Cuando decidió librarla a Israel, también mandó un águila. Ustedes saben que un águila es un profeta. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Usted sabe, a un ángel literal. Era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel. Ahora, un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? Ese ángel que le muestra a Juan todas las cosas, ese ángel es un profeta. ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, 9. Es del verso 8 y 9, usted sabe. Pero aquí, del verso 9, él va a mostrar lo que el ángel le dijo a Juan. Para ver si... veamos Apocalipsis 22, 9 para ver si no fue un águila. Para ver si fue o no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Y ahí comienza a enumerar todas las cosas que Juan vio. Por lo tanto, usted puede ver que este mensajero que le mostró a Juan todas las cosas es el mismo mensajero que le muestra a el verdadero pueblo de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Le muestra qué? Le muestra todas las cosas, toda la revelación de la palabra, y Juan vio que en él estaba cumplido, la segunda venida del Señor. Él vio todas esas cosas, las entendió, y al ver y entender todas esas cosas, pues Juan, él vio que era la segunda venida del Señor cumplida en él, mostrándole a su pueblo todas las cosas que habían pasado, que estaban sucediendo y que habrían de suceder. Y Juan, pues pensó como muchas personas piensan. Bueno, entonces, el Dios que yo adoro en espíritu ahora está en carne, pues tengo que adorarle esta carne. Tengo que adorarlo delante de esta carne. Pero el ángel le dijo, mira que no lo hagas, eso está incorrecto. Adora a Dios. No, aunque Juan se arrodilló y le dijo, levántate, no hagas eso está incorrecto. Levántate, no hagas eso y no me adores a mí, adora a Dios. Esta es la misma recomendación y es la misma, el mismo consejo. No es un consejo, no es una reprimenda dada en coraje, sino es más bien una corrección en amor divino. Mira, Juan, esto que tú quieres hacer no se puede hacer de esa manera. Hay un orden divino para hacer lo que tú quieras hacer, y es adorando a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Pero la carne, donde tú ves que está siendo manifestado esto que está siendo manifestado, y estas cosas que te están siendo mostradas a través de este velo de carne. Bueno, el velo de carne solamente tiene el privilegio de ser el instrumento que Dios usa, porque Dios tiene que utilizar algún velo de carne, porque siempre ha hecho de esa manera, y si le ha sido prometido a su pueblo que Dios le revelará estas cosas, entonces Dios, para revelar sus secretos, tiene que tener un profeta, porque no revelará sus secretos, sino es a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, mira, Juan, todas estas cosas grandes y maravillosas que tú ves cumplidas en mí, más bien estas cosas son cumplidas por Dios en mí, pero Él es Dios. Solamente yo soy el velo de carne, así es que adora a Dios, no al velo de carne. Ni tienes que arrodillarte delante del velo de carne, ni tienes que besarle la mano, ni tienes que adorarlo, ni nada de esto. El velo de carne es un velo de carne, uno de nuestros hermanos.
como está dicho aquí en la Escritura, porque estas mismas palabras que le son dichas a Juan son las mismas palabras que le son dichas a los escogidos de este tiempo final, que puedan ver la segunda venida del Señor como la vio Juan. Y le fue dicho: mira que no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Así es que estamos trabajando todos juntos en la obra de Dios. Estamos luchando en la obra de Dios para llevar a cabo lo que Dios quiere que llevemos a cabo en este tiempo. Entonces, tenemos que entender estas cosas, porque estamos en la obra de Dios trabajando. Somos siervos y consiervos en la obra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Así es que la gloria se la damos a Dios por Él haber entonces estado haciendo conforme a como Él prometió que habría de hacer para este tiempo. Pero en cuanto al velo de carne que Dios use, será nuestro hermano, uno de nuestros hermanos, de carne y hueso, como todos los demás hermanos, y que la única diferencia que podría encontrarse es que en él, pues Dios cumplirá esas promesas, porque tiene que cumplirlas en alguna persona y tiene que ser en uno. Y a través de lo que Dios haga, a través de ese uno, será para bendición de todo el resto de los hijos de Dios. Entonces, fíjese, la promesa en la Escritura dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esa promesa también vuelve a cumplirse cuando el nombre nuevo del Señor, el nombre eterno de Dios, tiene que ser anunciado, revelado a ¿quién? A los hermanos, a los hijos de Dios que han sido redimidos. Entonces, uno de los hermanos tiene que ser el instrumento para ser el que anuncia el nombre de Dios. Y como el nombre eterno de Dios está en los truenos, pues tiene que ser el hermano que tenga el mensaje de los truenos. O sea, el mensajero, el profeta que tenga el mensaje donde los truenos rugen donde el Señor ruge como un león. Entonces ahí, ese será el que le toca anunciar a sus hermanos el nombre del Señor. Así es que ustedes pueden ver que si alguna revelación tiene que ser dada al pueblo de Dios, tiene que ser dada a través de ¿qué? De profetas, porque es el orden de Dios. Y Dios no rompe su orden, Dios no rompe su palabra. Así es que pueden haber muchos ministros que se levanten y digan: nosotros tenemos la Biblia, tenemos los mensajes del hermano Branham. Así es que nosotros, a nosotros también nos habla Dios. Pero Dios habla a sus profetas. Y sus profetas hablan al pueblo. Toda cosa que Dios quiera darle a conocer a su pueblo tiene que hacerla a través de profetas, si no, no está correcta. Por eso es que usted encontrará que cualquier ministro que se levante tratando de tomar el lugar de ese profeta que está señalado ahí, que le mostró a Juan todas esas cosas y que le mostrará a el pueblo de Dios todas esas cosas, el que trate de tomar ese lugar se encontrará en problemas, porque Dios no lo respaldará, porque no será el hombre que Dios ha escogido para ese ministerio y ha puesto las dos conciencias juntas. Entonces se encontrará ¿cómo? Se encontrará tratando de traer la revelación que está en los tronos y sin tener el equipo por dentro. Entonces lo que tratará de traer es una revelación intelectual, mental, que él ha estado diseñando y ha estado entretejiendo para mostrársela al pueblo, pero Dios no lo respaldará, porque ni es la revelación que Dios prometió darle a su pueblo, ni fue recibida de la manera correcta, por cuanto no tenía las dos conciencias juntas. Más bien fue
recibida por los vencidos, pero no, fue recibida de la manera que los profetas reciben la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, habrá muchos con muchas revelaciones, muchos, porque dice la Escritura que vendrán muchos falsos, Cristos falsos unidos, y ellos tendrán su revelación, su enseñanza con relación a este tema, este otro tema, pero eso no opacará la segunda venida del Señor, y Él nos traerá la verdadera revelación, en donde nos mostrará el nombre nuevo, la fe para el rapto, la tercera dispensación, el pacto nuevo y eterno, y todas las demás cosas que hayan para ser dadas a conocer al pueblo de Dios. Y solamente a ese respaldará Dios. Y cualquier ministro que quiera que Dios lo respalde, entonces ya sabe lo que tiene que predicar. Porque entonces, si sabe lo que tiene que predicar, es porque lo ha oído, y sabe de quién lo ha oído, y entonces sabrá que también su ministerio será vindicado en la vindicación. ¿De qué? En la vindicación de ese ministerio. De Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 estarán vindicados automáticamente los ministros que reciben la revelación de la palabra de Dios de la manera que tenían que recibirla. Y entonces era el tiempo más glorioso para todos los ministros predestinados de Dios para ser predicadores del Evangelio del Reino. Así es que esta clase de predicadores del Evangelio del Reino han sido predestinados para este tiempo. No todo predicador sirve para predicar el Evangelio del Reino. Será un grupo que ha sido selecto por Dios desde antes de la fundación del mundo, que tendrá el privilegio de haber predicado el Evangelio de la segunda dispensación, y Dios luego les permite pasar a la otra nueva dispensación y predicar el Evangelio de la nueva dispensación del Evangelio del Reino. Imagínense, tendrán que ser buenos predicadores, porque si conocían el mensaje de la segunda dispensación, sabrán utilizarlo y mostrar en tipos y figuras las cosas que estaban allá en el mensaje de la segunda dispensación, y podrán hacer como hacía San Pablo, que tomó el mensaje de la primera dispensación y allí mostró con ese mensaje el mensaje de la nueva dispensación. Serán los ministros, los predicadores mejores preparados por Dios a través de todos los tiempos. Por eso ellos tendrán un privilegio muy grande. Será un privilegio tan grande que ellos serán fieles al mensaje de la tercera dispensación, no desearán salirse ni a diestra ni a siniestra, y si en algún momento notan que se han salido, entonces seguida lo arreglan, porque no quieren encontrarse predicando dos mensajes de dos dispensaciones a la misma vez, sino que sabrán tomar el mensaje de la primera y segunda dispensación y mostrar por ese las cosas de la tercera dispensación y traer una enseñanza correcta al pueblo de Dios. No será su enseñanza, será la enseñanza de él que le mostró a Juan todas esas cosas, pero que como captan bien la enseñanza, pues entonces pueden enseñarle ellos también a otros, porque el mensaje viene por uno, por un profeta, por un mensajero, pero se extiende a través del ministerio de los demás ministros que han captado bien el mensaje para ese tiempo, para esa edad, para esa dispensación, para ese día octavo. Y podrán ayudar a otros con ese mensaje y el mensaje extenderse. La extensión del mensaje, entonces, Dios la coloca en las manos ¿de quién? De los demás ministros y el pueblo que ha creído ese mensaje. Porque lo más importante, fíjense, lo más importante
para el pueblo es que llegue la revelación. Después que ha llegado, entonces extenderla, pues, de extenderla se encargan los ministros y el pueblo. Los ministros predicando y haciendo lo que deben de hacer, y el pueblo respaldándola con sus oraciones, con la parte económica también, con todo lo que haya que hacer. Y disfrutando de las bendiciones de Dios, y que Dios nos haya escogido para vivir en un tiempo como el que vivimos, y que no fuimos nosotros, fue Dios el que nos escogió a nosotros. No importa que usted no haya estado nunca en la escuela, no importa que usted haya llegado hasta primero, segundo, quinto grado, o sexto grado, o no importa que usted haya ido a la universidad, Dios lo escogió a usted, y eso es todo. Y nos ha tocado el privilegio de vivir en este tiempo. Por lo tanto, el grupo de la edad perfecta, la edad de la piedra angular, la edad del Dios, son los que son presentados delante del Señor en su segunda entrar en el pacto, en ese pacto eterno, porque Él viene con un pacto eterno en su segunda venida. Y entonces, al entrar en su pacto eterno, pues ya usted puede ver que entonces las promesas que hay en ese pacto son ¿de quién? Son suyas. Al ser suyas, entonces ya ustedes pueden ver que si las promesas para la edad de la piedra angular, la edad del Hijo del Hombre, la edad del día octavo, es, vamos a enumerar algunas. La promesa para esa edad es que en esa edad habrá una resurrección, y que ellos son los que ocasionarán, esa edad ocasionará que venga la resurrección, porque si llega una edad perfecta, ocasiona que todo lo que pasaron al otro lado en las edades pasadas tienen que regresar para meterse en esa edad para perfección. O sea, mire, ellos nacieron allá en la primera, segunda, tercera edad, pero nacieron en una edad que no era perfecta. Tienen que regresar para acá, en esta edad perfecta, para entonces el perfecto novio y tener un cuerpo perfecto. Y también nosotros que vivimos en esta edad perfecta, pues nos falta que nuestro cuerpo llegue a la perfecta, y para eso viene la transformación. Pero viendo nosotros todas estas cosas en la palabra de Dios, realmente tenemos que estar más que agradecidos a Dios, cuidarnos de cometer el error que Juan fue a cometer. Nunca haga eso, porque usted se encontrará que siempre le será dicho a través de la palabra, le será dicho lo que está ya aquí dicho. Mira que no hagas, mira que no lo hagas. Y cualquier otra cosa incorrecta que cualquier hermano o grupo trate de hacer, usted encontrará luego a través de los mensajes que sean predicados o que ya han sido predicados, que en amor divino habrá una corrección, una amonestación, para que no se hagan las cosas incorrectas. Quiero seguir aquí, leyendo un poquito más. Fíjese, fue el tiempo donde Juan, por segunda vez, ya en el último capítulo, ya en lo último, fue el tiempo en que Juan se arrodilló e hizo esto, pero le fue mostrado que no era de esa manera, el orden no era de esa manera. Y también le fue dicho, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí vemos que el llamado de Dios, o el consejo de Dios, o la amonestación de parte de Dios, de parte de este mensajero que Juan y le mostró todas las cosas a Juan, la recomendación es que para los santos, para los justos, el justo justifíquese todavía.
El santo, santifíquese todavía. Han entrado a esta edad perfecta, a este día octavo, a la edad del Hijo del Hombre. Y ninguno piense que en esa edad y en esa nueva dispensación se puede pecar. No piense que se puede hacer cosas inmorales y estar bien delante de Dios. Cualquiera que haga algo inmoral, cualquiera que adultere, cualquiera que cometa fornicaciones, cualquiera que mienta, cualquiera que haga negocios incorrectos, cualquiera que actúe de una manera rebelde, cualquiera que actúe fuera de lugar, estará siendo reprendido por la palabra de Dios. Cualquiera que desea saber cómo actuar en este tiempo, escucha las palabras que son dichas: el santo, sea santo todavía, santifíquese más. El justo, siga siendo justo. No se vaya a convertir en injusto, sino siga siendo justo. Practique la justicia. Así es que fíjate, ya terminando el libro de Apocalipsis, uno de las cosas que son dichas, de los consejos que son dichos por ese mensajero, por ese profeta, es eso: sigan viviendo vida santa, agradable delante de Dios, no se desvíen de la santidad, por la cual pues nadie verá al Señor. No se desvíen de la justicia, porque el que es justo, el que practica la justicia, es justo. El que practica la injusticia es injusto. Y para los injustos, la ira de Dios será derramada. Para los inmundos, la ira de Dios será derramada. Para todas las personas que se dediquen a una vida corrupta, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Para los santos, para los escogidos, las bendiciones de Dios son derramadas sobre ellos. Cuando el cuarto Elías vio estas cosas, él dijo que sería el tiempo más grande y más glorioso para los escogidos, pero para el pecador sería el tiempo más triste y más doloroso. ¿Por qué? Porque las edades habrían terminado y entonces, ¿dónde han de encontrar misericordia? Encontramos que ahí es que es dicho por ese ángel mensajero: para los pecadores, para el mundo, para los que quieren vivir esa vida desagradable, nada. Les digo, el inmundo sigue siendo inmundo todavía. ¿Por qué? Porque él señala que el tiempo de los gentiles ha terminado, que el tiempo de redención, el tiempo de las edades ha terminado, y al terminar el tiempo de las edades no se pueden meter a ninguna de las edades, donde las edades es el tiempo en que el Cordero actúa como Cordero intercesor. Entonces encontramos que el inmundo y el que quiera tener religiones, siga teniendo religión y siga viviendo como le da la gana vivir. Él que quiere vivir esa clase de vida, pues que siga viviéndola. Lo que le espera será la destrucción, pero el que desea agradar a Dios, servir a Dios, entonces tiene el tiempo más grande y más glorioso, porque las bendiciones de Dios se abren en toda su plenitud para el pueblo escogido del Señor. Así es que estamos nosotros viviendo en la edad de ser presentados delante del Señor para conocer al Señor, para ver su venida y para entrar en ese pacto eterno en donde recibiremos todas las promesas que hay en ese pacto eterno. Así es que, habiendo tantas promesas y tan gloriosas promesas, cada uno tenga en su corazón
el buen deseo de agradar a Dios y de que Dios se manifieste en su vida diaria, en su vida como ser humano, y que usted también pueda ver que la vida de Dios está manifiesta en usted. Con los frutos usted conocerá lo que estará sucediendo en su vida. Este mensaje de este ángel que le mostró a Juan todas las cosas, será tan poderoso ese mensaje que si usted le da lugar a este mensaje, que sea escrito en su corazón y que esté en su mente, él producirá de adentro hacia afuera todo lo que debe ser producido en este tiempo. Y en usted habrá una vida vivida por esa palabra agradable delante de Dios. Pruebas y tentaciones siempre las habrán. ¿Hasta qué? Hasta que nuestro cuerpo sea transformado. Así es que por pruebas o tentaciones o pensamientos que puedan venir de momento que usted se da cuenta que no son de Dios, por eso no se vaya a desanimar en ningún momento. Más bien es que el diablo tratará de, usted sabe, de darle un golpe a usted, tratará de traerá tentaciones, pero eso es algo natural, eso es algo normal. Cuando nos sintamos que pasamos por etapas de tentaciones, de pruebas, y de que de vez en cuando venga algún pensamiento que usted sabe que no es de Dios y usted viene y lo rechaza, cuando usted no sienta nada de eso, yo le voy a decir dónde están. Cuando usted no sienta nada de eso, ni sienta su carne, ni sienta prueba ni nada, ya estamos en el cuerpo transformado. Pero mientras tanto, pasaremos pruebas, tentaciones, luchas, pero no se desanime. Él sabrá guardarnos en todas las tentaciones, en todas las luchas, y usted, cuando se vea en pruebas y tentaciones, clame a Dios para que Él le ayude y le libre, y usted pueda pasar las tentaciones sin caer en ellas. Así es que usted no se desanime, y si alguno cayó en alguna tentación, arrepiéntese y arregle todo, y siga para adelante, sirviéndole a Dios. Así es que no se desanime por nada. Nunca tenga el deseo de su corazón de pecar. El deseo de su corazón sea el de agradar a Dios, de servir a Dios con todo su corazón. Bueno, ya estamos casi terminando la cinta. Creo yo que ya casi estamos terminando la cinta. Dios en esta mañana pues nos ha hablado estas cositas. Ya vemos el tiempo que estamos en el día octavo, día de circuncisión. Todo aquello mostrado, usted sabe, estas cosas. Estamos en el tiempo para entrar en el pacto eterno. Estamos en el tiempo en que entramos cuando entramos al mensaje. Al entrar al mensaje correspondiente para ese tiempo de la mañana, estamos entrando en un pacto eterno, porque en cada mensaje está bajo un pacto. Así es que podemos ver estas cosas tan sencillas y la manera sencilla en que Dios se está moviendo para un pueblo sencillo y humilde, que no depende de su sentido, que no depende de grados teológicos, sino que depende de Dios, depende de que Dios cumpla sus promesas a ese pueblo y le debe ver por revelación el cumplimiento de esa promesa. Y cuando esos escogidos la ven, ellos se agarran de esa promesa cumplida, se agarran del cumplimiento de esas cosas que Dios había prometido, y se agarran de tal manera que no hay quien los pueda apartar de esa palabra, y entonces automáticamente entran en ese pacto, y ellos entonces tienen lo que no tuvieron las edades de la iglesia. Ellos entonces tienen todo
lo que Dios había prometido para este tiempo. Bueno, Dios nos bendiga en esta mañana. Hoy es domingo, estamos hablando del día octavo, de domingo también. Usted tiene que entender que nuestro mensaje es un mensaje de domingo, lo cual fue tipificado en el día primero, en el día domingo, a través de todas las edades pasadas, a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, así es que todo lo que sea domingo allá en ese tiempo representaba nuestro día perfecto en el cual nosotros estamos viviendo. Así es que nosotros no estamos en los tipos y figuras. Ellos allá tuvieron el tipo y figura, nosotros tenemos la realidad. La realidad que fue mostrada en tipo y figuras allá en tiempos pasados. Así es que con algo tan maravilloso como lo que Dios tiene para todos nosotros, ¿se atrevería usted de su propia voluntad pecar delante de Dios? Cuando alguno de nosotros comete un error, nos duele tanto en el corazón que nosotros hasta nos aborrecemos a sí mismos al ver que un tiempo tan grande y glorioso como el que vivimos todavía pueda haber ocasiones en que saltamos delante de Dios en algunas cositas, y eso nos duele y nos causa lágrimas, a veces algunas cositas así que de vez en cuando sucedan en nuestra vida. Pero realmente el verdadero escogido no tiene la intención de fallar delante de Dios, y por eso es que sufre tanto. Por eso no desea fallar, sabe que si falla en algo va a sufrir, no se va a deleitar de que vaya a sufrir. Así es que por eso deseamos no fallarle a Dios, no faltar, no cometer pecado, porque sabemos que no agradamos al Señor con estas cosas, y sabemos que es para sufrir nosotros, y para sufrir nosotros pudiendo gozar en las cosas de Dios, pues preferimos gozar en las cosas de Dios. La edad para ser presentado al Señor. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en este día.